Buenos días a todos, un saludo muy cordial y agradecimiento a todos por la asistencia. Especialmente un saludo al señor obispo auxiliar, don Javier Salinas, por acompañarnos esta mañana. Pues en esta conferencia que la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología, en colaboración con la Delegación Diocesana de Misiones y cooperación con las iglesias, pues ofrece todos los años, ¿no? Con motivo y también para ambientarnos a la celebración de la Jornada Misionera Mundial, que es el DOM, ¿no? Este año, además, con motivo de la conclusión de nuestro sínodo diocesano, que tanto hincapié ha hecho en poner a nuestra iglesia local, digamos, en una dinámica de misión y en abrirla también a la acción misionera de la iglesia, pues hemos querido que la temática de la conferencia pues uniera ambos términos, uniera el sínodo diocesano y ese impulso, esa urgencia, ¿no?, de la actividad misionera ad gentes, ¿no? Y para ello pues contamos con la presencia del profesor Roberto Calvo Pérez, al que paso a presentarles con mucho gusto a continuación, ¿no? Roberto Calvo es profesor de la Facultad de Teología de Burgos, la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos, es catedrático, profesor de Teología Pastoral. Además imparte también las materias de misionología, de iniciación cristiana. También en la Facultad de Teología de Burgos dirige el Instituto de Misionología y Animación Misionera. Él es sacerdote diocesano de Burgos. Ha desempeñado también el ministerio pastoral en distintas parroquias, especialmente parroquias pues, pequeñas, comunidades rurales de la diócesis de Burgos. Su formación académica, pues él es doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España, es diplomado también en Teología Pastoral por la Universidad Lateranense de Roma, y precisamente pues, esto marca las principales líneas de investigación. Ha profundizado en todo el ámbito de la evangelización pastoral, catecumenado, misión ad gentes, ¿no? Algunas de sus publicaciones, pues destacamos algunos libros, los más recientes: Edificar una iglesia de bautizados, del año 2014, o La conversión pastoral misionera, lo que el Espíritu dice a las iglesias, del año 2016. También con otro profesor de la Facultad de Teología de Burgos, Eloy Bueno de la Fuente, ha publicado también bastantes obras. Yo destaco una que ya es casi un clásico en el ámbito de la misionología, que es el Diccionario de Misionología y de Animación Misionera, que publicaron en el año 2003 en la editorial Monte Carmelo. Además, junto con el profesor Bueno de la Fuente, pues ha publicado, ha elaborado otros libros, como Del Dios de la Misericordia a una Iglesia Misericordiosa, del año 2016, o La Animación Misionera Hoy, también del año 2016, ¿no? También el profesor Calvo es autor de muchos artículos en revistas especializadas del ámbito de la misionología, de la pastoral, incluso también de la espiritualidad sacerdotal. Revistas como la revista Burgense de Burgos, la revista Lumen de la Facultad de Teología del Norte de España, también de la revista Misiones Extranjeras, una revista muy importante de misionología, ¿no? Así que contamos con una persona profundamente conocedora de todo el ámbito de la misionología, de la eclesiología, de la pastoral, y creo que nos va a iluminar mucho con su reflexión, con sus palabras en esta mañana sobre este tema, ¿no?, de el sínodo diocesano y la misión. Sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Roberto Calvo. Pues muy buenos días. Ya sabéis cuál es el género literario de las presentaciones, que se dicen muchas cosas en grandes revistas, tal. Lo importante es que yo estoy aquí esta mañana contento de estar en esta bonita tierra valenciana. Ya me perdonaréis, hacía muchísimo tiempo que no venía, siendo jovencito. Yo también fui joven, no creéis que nací ya mayor. Y desde ahí, si os puedo ayudar a entroncar un poco más, a situar lo que es la naturaleza de la Iglesia, la misión. Citamos el concilio, citamos a los papas, pero no lo sacamos sabrosura, profundidad. El concilio, después de muchas vueltas, en el decreto ad gentes, el último documento aprobado y que mayores votos más sís sacó, pues dice que la Iglesia es misionera por naturaleza, porque procede del amor del Padre, del amor fontal del Padre,
cuando envía a su Hijo y envía al Espíritu. Desde ahí, si os ayudo, si os animo, si os cuestiono, si os planteo, pues bendito sea Dios. Luego tendremos un tiempo para dialogar, que suele ser más interesante que la ponencia. Y no quiero dejar de agradecer también pues, a Arturo por haberme invitado, por un lado, y a Mariano también, en cuanto responsable Arturo de la Delegación de Misiones y a Arturo de la Cátedra de Misionología. Creo que tenéis ahí delante un esquema y si quitáis lo que es la introducción y la conclusión hay 3 puntos. En primer lugar aparece la misión como paradigma de una iglesia eucarística. Misión. En segundo lugar aparece edificar iglesias locales diocesanas para la misión. Iglesias locales. Y en tercer lugar la iglesia comunión eucarística en misión sinodal. Sínodo. Desde ahí intento responder al subtítulo que he puesto, una iglesia diocesana en camino sinodal, de la misa a la misión. En este ámbito en que acabáis de concluir prácticamente el sínodo diocesano, en este ámbito cronológico en que el domingo se iniciaba el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad en la vida de la iglesia, en este caminar juntos que vamos redescubriendo la sinodalidad como redescubrir algo, no como invención de un papa o de un obispo o de unos teólogos, pues esas 3 palabras son la clave y quiero envolverlo, aderezarlo para que se profundice más en ese tesoro sagrado que tenemos los católicos, la Eucaristía. Algunos creemos que en teología, pues estés dando clases de pastoral, de misionología o de bautismo o de Eucaristía, al final acabas casi siempre diciendo lo mismo. Puede ser un defecto, pero por otro lado, creemos que el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los creyentes, cada uno a nuestro nivel, es intentar llegar a la raíz, a la profundización. Y ese tesoro tan grande, la Eucaristía, que como dice Benedicto XVI, la Iglesia nunca ha dejado de celebrarla, pues la podemos convertir casi en una devoción privada. Craso error. La misión la podemos convertir en un idealismo de casi una ONG. Craso error. La sinodalidad la podemos convertir en una lucha parlamentaria. Error gordísimo. Pues todo eso, por lo menos en mi profundización y en mi búsqueda con esas obras que ha citado Mariano o alguna cosa más, pues intento dar vueltas a estos temas para encontrar el suelo firme donde pisar y poder vivir, a pesar de las dificultades, como cristianos a la altura de nuestras circunstancias y sabiendo dar razón de nuestra esperanza, que cada vez se necesita más, como la necesitaba la comunidad a la que escribe, se supone, se le atribuye a él la primera carta de Pedro, una comunidad con muchas dificultades, pero que sin embargo pues se les invita y que luego hay algún libro de algún biblista, de Guijarro, yo leí una obrita que me gustó mucho, pues que al final llegaba a la conclusión, dice, ¿y por qué esta comunidad se mantuvo? Pues evidentemente por su fe, por la asistencia del Espíritu, dice, pero por la forma distinta de vivir, por la forma distinta de vivir. Iremos haciendo alguna alusión a tiempos pasados, no lo hago por erudición, sino porque nos pueden servir de paradigma, de modelo, ¿no? Y comenzamos diciendo algo a lo que hemos sido invitados. Yo soy una misión en esta tierra, en este mundo. Es una frase que ya en el documento programático del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, aparece y que creo que es lo que tenemos que ir profundizando todos y desde ahí cómo hemos de entenderlo. Y antes de entrar un poco en la reflexión, pues me gustaría invitaros a un viaje mental,
no es lejos, o sea que no nos vamos a marear, a una ciudad del norte de África, Cartago, siglo III, un obispo, Cipriano. Y curiosamente, esas iglesias de África, que eran multitud en los primeros siglos, influyeron mucho en la evangelización, en la misión de España. Incluso de Cipriano hay cartas de correspondencia, ¿no? Y entonces, allí en la década del año 250, Cipriano tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de graves problemas sociales, eclesiales y sanitarios. Él y su comunidad debían afrontar grandes hostilidades por parte de las autoridades imperiales. En torno al año 250-51, el emperador romano Decio publica un edicto exigiendo que todos sus súbditos, también los de Cartago, aunque fuesen cristianos, tenían que ofrecer sacrificios, libaciones, ofrendas a los dioses romanos. Cuestión muy difícil para los cristianos. En esa situación que pasó dentro de la iglesia, pues hubo unos que abdicaron. Dice, a mí con tal de que no me maten, hago lo que me manden. Hubo otros que confesaron su fe hasta la muerte y fueron martirizados, los confesores y los otros los lasos, ¿no? Si esto no era bastante, pues dentro de la comunidad cristiana, dentro de esa iglesia local, diríamos hoy de Cartago, se crearon grandes tensiones. Al ver que unos abdicaban de la fe cristiana y otros eran capaces de dar su vida hasta el martirio, incluso el propio Cipriano, pues murió martirizado. Se crea tensión, confusión, no saber, perplejidad. También, por otro lado, en el año 252 surge una gran peste en el norte de África. Muere mucha gente, muchísima más que la pandemia del COVID-19. Otro elemento que influye en la forma de ser cristianos. Y finalmente, ello hizo que Cipriano, que quería alentar a su comunidad, escribiese varios documentos. Y hay uno que es muy bonito y breve, que se titula Sobre el bien de la paciencia. Y dice así: nosotros, queridos hermanos, somos filósofos, pero no de palabras grandilocuentes, sino de hechos. Profesamos la sabiduría no vistiéndonos con una capa, sino consiguiendo la realidad misma de las cosas. Apreciamos más ser virtuosos que parecerlo. No hablamos de grandes cosas, sino que las ponemos en práctica. No era una comunidad grandísima, pero era una comunidad cristiana bastante bien asentada. Y desde ahí lo que Cipriano intenta es invitar a sus fieles, a sus ovejas, diríamos hoy, en lenguaje evangélico y magisterial, a mantener la paciencia. Cuando oímos esa palabra, inmediatamente pensamos, dice, vaya, ya estamos, a cruzarnos de brazos. No, él hablaba de la auténtica paciencia, una paciencia activa y esperanzada. La misma paciencia que tuvo Dios con su pueblo en la historia de la salvación, la misma paciencia que Jesús tuvo con los suyos, y por eso invita a vivir el estilo de Cristo en medio de las crisis y dificultades. Es la que asienta sólidamente los fundamentos de nuestra fe, la que levanta en alto nuestra esperanza, la que encamina nuestros pasos para no apartarnos del camino derecho de Jesucristo y seguir los pasos de su sufrimiento, la que con imitar la paciencia del Padre nos conserva el título de verdaderos hijos de Dios. He cogido dos textos que creo que no hay que comentarles porque son representativos entre sí. Desde ahí, siglo III, nosotros siglo XXI, evidentemente no hemos de intentar imitar lo que hizo Cipriano o la comunidad presidida por Cipriano,
Pero sin embargo, siendo la situación muy distinta, puede que la comunidad de Cartago del siglo III, pues también como a ellos, a nosotros los problemas nos abrumen y desalienten, vayan creando perplejidad. Nos encontramos en una sociedad indiferente ante el hecho cristiano. Dentro de la Iglesia vemos que los problemas y los escándalos no cesan. Incluso hay muchos católicos que piensan que eso de la misión ya no se lleva. Pues hay retos más urgentes y cercanos. Y si por si fuera poco, las pandemias no acaban. COVID-19, terrorismo, guerras, conflictos, injusticias, masacres de todo tipo de derechos humanos, desastres naturales, el volcán de La Palma. ¿Cómo hemos de situarnos en este momento histórico para hacer que el Evangelio de Jesucristo, la salvación, el amor, el reino se trasluzca y pueda haber otra gente que se sienta interpelada? Pues quizá el Papa actual sea un poco soñador. Nos ha invitado a un sueño. Y ese sueño es una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura social se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Y desde ahí, desde ese sueño que él tiene para la Iglesia, nos invita a compartir también el sueño a nosotros y nos dice lo que tenéis recogido ahí en el esquema. Uno no vive mejor si se escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. Como me gusta decir a mí, se puede decir más alto, pero no más claro. Es lo bueno que tiene este Papa, que él mismo lo ha dicho de sí mismo y lo ha escrito. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice, un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no me quiero destruir. Yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en este mundo. Recordad lo de discípulos misioneros, en el fondo es la misma lógica, ¿no? Desde ahí, en primer lugar, presentamos la misión como paradigma de una iglesia eucarística. Las reflexiones sobre la Eucaristía, pues cada vez son más ricas, son más abundantes, y cada una de ellas pues suele insistir en algunos aspectos que son fundamentales al reflexionar y vivir para ir generando una espiritualidad, lo que es la Eucaristía. Pero sin embargo, siguiendo algún autor, amigo nuestro, Eloy Bueno de la Fuente, él dice que el punto de partida más adecuado no debe ser el misterio del que ella es expresión y sacramento. Es la mirada que brota desde dentro, desde su interioridad más auténtica. El acontecimiento salvador que en ella se hace presente, la Pascua de Jesús en cuanto Pascua de la Nueva Alianza. Este misterio es el que hace ser a la Eucaristía, a la Iglesia y a la misión. Lo digo con otras palabras. ¿Cómo hemos de entender la Eucaristía? Es muy difícil, porque en definitiva es la fuente y la cumbre de toda nuestra fe, de toda nuestra vida, de la Iglesia. Pero ante todo, y que incluso lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos de entender la Eucaristía como el acontecimiento salvador de la Pascua. Toda la historia de la salvación desde antes de la creación del mundo, que ha ido encaminando Dios por su Espíritu y al llegar la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo Jesús, toda esa historia de amor es lo que celebramos en la Eucaristía. Luego está la dimensión sacrificial, la dimensión de la presencia, la dimensión comensal simbólica. Todo eso es importante, pero lo que se celebra es la muerte y la resurrección del Señor, y al celebrar la Pascua, celebramos Pascua Pentecostés.
Pascua Pentecostés, porque según San Juan, al morir entregó su espíritu. Nosotros, la Iglesia, con buen criterio, porque somos personas de nuestro tiempo y sujetos al calendario y al reloj, a veces demasiado, pues lo hemos hecho calendario, dice Pentecostés, a los 50 días, para vivir con gran alegría. Tertuliano, otro pensador del norte de África, que era de armas tomar, era muy agresivo, y a los curas y a los obispos, no sé por qué, nos tenía bastante tirria. Pero bueno, y a las mujeres también, ¿eh? Pero tiene expresiones bellísimas cuando habla de la Pascua, de la cincuentena pascual, que no hay que arrodillarse porque es tiempo de alegría, que hay que vivir contentos, que no hay que ayunar, que no sé qué. Todas esas cosas dichas mejor que las que yo lo digo, ¿no? Entonces, la Iglesia celebra la Pascua cada vez que celebra la Eucaristía, y de manera primordial la Pascua semanal el domingo. ¿Pero qué es la misión? Pues no otra cosa que la prolongación de Pascua Pentecostés. Y como veremos, hay que ir de la misa a la misión. Entonces, celebrar la Pascua de Cristo, que es lo mismo que celebrar la Pascua de la Iglesia, y desde el principio, pues los cristianos hemos vivenciado nuestro ser Iglesia principalmente en ese rito. No digo que sea el único, pero si no se da ese rito, ese acontecimiento, esa celebración litúrgica, pues nuestra fe cristiana deja mucho que desear, porque olvidamos lo fundamental, ¿no? Entonces, desde ahí, recordad otro icono. Voy soltando flashes, no tanto un discurso lineal. Un icono muy conocido, los discípulos de Maús. Se encontraban perplejos en el camino, abatidos, deprimidos, se volvían a sus quehaceres. Ahí aparece alguien, dice, pues ¿qué discutís? Dice, pues que estás tonto, serás tú el único que en Jerusalén no se ha enterado. Desde la palabra de Dios les va dando sentido y horizonte a su vida. Quédate con nosotros que atardece, y celebran lo que nosotros llamamos hoy la Eucaristía. Al partir el pan, sintieron que su corazón se había enardecido y reconocieron al resucitado. ¿Y qué hicieron? Pues en vez de quedarse contentos, dice, qué bien que se nos ha parecido. Hemos pasado del fracaso a la esperanza, pues vamos a dormir tranquilos, que mañana será otro día. Salieron corriendo a contárselo a la comunidad de Jerusalén como garante primera del ministerio apostólico. Las apariciones del resucitado se llenaron de alegría al ver al Señor, y siempre es la alegría como encuentro con el resucitado que te hace sentirte enviado para comunicar lo que has visto y oído. Es lo que aparece en esos relatos, ¿no? Por eso mismo podemos decir que la Eucaristía es principio y proyecto de misión. Sabéis, antes llamábamos misa, algunos todavía la siguen llamando, en general pues nos parece mejor Eucaristía, porque nos habla de nuestra mayor oración que podemos hacer, sintiéndonos resucitados, liberados de todo lo que nos oprime, pues nos juntamos para dar gracias a Dios, para eucaristizar. El nombre con que la llamábamos era misa, que viene del latín, que significa envío. Al final, los mayores igual recordáis que el cura, o las misas pontificales, el diácono decía, ite misa es. Ya han sido enviados. Juan Pablo II retoma este nombre clásico, el año de la Eucaristía, que saca un documento en torno al icono de Maús y recoge esta clave y habla de la Eucaristía como proyecto y principio de misión. Yo suelo decirle, jugando con el lenguaje, ya sé que en castellano, en valenciano igual tenéis otra fórmula más adecuada, suelo decir que en la Eucaristía celebramos la Pascua para salir al mundo a hacer la Pascua.
Hacer la Pascua tiene un sentido negativo, por desgracia, pero si quitamos esa carga negativa, simplemente, literalmente, hacer la Pascua es de celebrar la Pascua como acontecimiento litúrgico, a salir al mundo, a hacer que la Pascua, sea en misión, sea en pastoral, sea en catecumenado, sea en las diversas dimensiones, pues que vaya creciendo para que el mundo pueda volver a las manos de Dios tal como lo pergeñó, lo pensó y lo creó, ¿no? Es curioso también otro dato, como los apóstoles son considerados fundadores de iglesias. Si leemos las cartas del Nuevo Testamento, pues vemos que por la Eucaristía presidida por el apóstol en Éfeso, en Corinto, en Filipos, sintetiza de modo máximo el origen misionero de cada iglesia. Y cada iglesia neotestamentaria, como podemos ver en las propias cartas, asume su responsabilidad misionera, como veremos luego. Santo Tomás dice en la India, dicen que algunos estuvo evangelizando en la India. Hace unos años dice, pues qué tonterías, dice, eso es que la comunidad católica de la India se inventó esa procedencia para ser marca de origen. Pues ahora los estudios parecen confirmar que sí que estuvo en la India. No sé si estuvo o no estuvo, pero cada iglesia dice, no, que a mí me ha fundado un apóstol, o uno de la segunda generación apostólica, los 7 varones apostólicos. En Burgos hay un pueblo, Villafranca, Montes de Oca, que ya aparece un obispo en el siglo IV en un concilio de Toledo. ¿Sabéis quién era el obispo de Auca hasta hace poco? Un tal Jorge Mario Bergoglio. Cuando él era obispo auxiliar de Buenos Aires, tenía ese título. Lo dijo también para que veáis que en Burgos no somos tan provincianos. Y recuerdo que en el consejo de la sede de la facultad, cuando le nombraron y tal, se me ocurrió a mí, como debo decir muchas bobadas, pues se rieron. Digo, oye, pues ¿por qué no mandar un telegrama o un correo de felicitación? Digo, dado que ha sido de Auca, se rieron, luego sí que se hizo y contestaron, no sé si ya de puño y letra o supongo que secretarios adjuntos, ¿no? Entonces, desde ahí, el hecho de estar fundada por alguien que ha venido de fuera nos hace ver cuál ha de ser la dinámica de la misión. Hay otro criterio también que a mí me gusta decir, estoy dejando un poco los papeles fuera para no perdernos mucho, ¿no? Que hay alguien que ha dicho que toda ciudad ha sido fundada por alguien que ha venido de fuera. Al principio dice, qué tontadas, ¿no? Lo pensamos, pero las ciudades han sido fundadas por alguien que ha venido de fuera. Ojo, el temor a los que vienen de fuera. Y luego toda iglesia ha sido fundada por alguien que ha venido de fuera. Y si en la Eucaristía celebramos el memorial de la Pascua, junto a ello, pues nos gusta celebrarlo, lo mismo que tenéis ahí por los santos valencianos, pues el memorial más o menos fundacional de cada iglesia, sea del siglo II, sea del siglo V o del siglo XIX o XXI. Entonces, en segundo lugar, pasamos desde ahí, como hay que ir de la misa a la misión, a descubrir que la misión es origen y futuro de la Iglesia. La misión es madre de la Iglesia, dicen algunos, decir Iglesia es decir misión. La Iglesia existe para la misión como el fuego existe para andar. La Iglesia peregrinante, lo decíamos al principio, es por su naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu, según el propósito, el beneplácito de Dios Padre. Desde ahí podemos descubrir, si la Iglesia es misionera por naturaleza, que ha de ser el criterio fundamental. Por desgracia, corremos el peligro, como España éramos todos católicos, apostólicos y romanos, hasta hace poco, al menos teóricamente, pues valoramos a los misioneros, pero pensamos que esas cosas pues son del pasado.
Entonces, el hecho de que la misión tenga que ser el horizonte, la clave de todo el quehacer eclesial, y no lo digo yo solo, lo dice el Papa Francisco, lo dijo el Papa Juan Pablo II, por citar nombres muy reconocidos. Pues si no lo vemos así, ¿qué hacemos? Pues nos estamos encerrando. Cosa que el Papa Francisco nos echa muchas reprimendas de la autocomplacencia, de mirarnos a nosotros mismos, de la autopreservación. Y lleva razón. Con eso no hay que eludir, como lo aludía, perdonad la reiteración al principio, a los problemas internos y externos. Pero en la medida en que soñamos y pensamos a lo grande, que dice un señor Riccardi, no sé si os suena, pues en esa misma medida podemos salir de nuestro letargo, y es un hecho histórico y que aparece hasta en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde ahí, si la misión es el origen y el futuro de la Iglesia, pues hemos de ir viendo que las iglesias han sido convocadas desde y para la misión. La evangelización siempre lleva a la evangelización. Si recobramos el memorial de nuestros orígenes, de que porque alguien que vino de fuera ha surgido la Iglesia de Jesucristo en esta tierra y en este pueblo, en esta cultura, eso ha de llevarnos a intentar que el Evangelio vaya más lejos, que la propia iglesia local, diocesana, particular, se convierta en sujeto evangelizador, como ocurría en las iglesias del Nuevo Testamento, o como veremos luego de pasada, en la iglesia de Antioquía, según se nos narra en Hechos 13, ¿no? Entonces, desde ahí a veces pensamos, dice, pues es que ya que estamos reunidos, es que ya somos iglesia, vamos a hacer algo. Entiendo que soy un poco cruel en mis expresiones, ¿no? Pero a veces da la impresión, ya sé que en Valencia no, porque sois lo más in del mundo, pero en Burgos, que era la iglesia más católica del mundo mundial hasta hace poco, pues pasa. Estamos reunidos como iglesia, dice, pues vamos a hacer una campaña de no sé qué, o vamos un mes que está bien de misiones, o vamos a organizar una campaña de Cáritas, o... No. La iglesia surge para continuar las misiones del Hijo y del Espíritu. Para continuar las misiones. Que en frase de Irineo de Lyon, el Padre tiende sus dos manos al mundo para abrazarle. Las dos manos son el Hijo y el Espíritu. Y si eso lo ha hecho el Padre, es lo que sigue haciendo el Padre. Nosotros estamos en la Iglesia para seguir abrazando misioneramente al mundo, ¿no? Al revés, decir, pues ya que estamos juntos vamos a hacer algo. No, porque tenemos que ser misión en esta tierra y en este mundo, es por lo que la Iglesia surge. Y no me lo invento yo, no voy a dar citas de eso de alto nivel porque no es el momento, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso podremos decir pues que todo el quehacer eclesial, en todo el desarrollo evangelizador, la misión oyentes ha de comprenderse como la tarea primordial, el dinamismo y la vigía profética del ser obrar eclesial. Y estoy citando expresiones de Juan Pablo II, no me las invento yo. Y en concreto en Redentoris Missio 33 dice, esta misión se dirige a pueblos, a grupos humanos, a contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras para poder encarnar la fe en el propio ambiente. Cuando desaparece del horizonte eclesial, y eso por desgracia hay olas, y ahora corremos el peligro en nuestras iglesias de España de decir, pues como estamos tan mal, como hay tanta secularización, descristianización, ¿para qué vamos a ir a misiones? Que se decía, no es el nombre adecuado. Pues no, en la medida en que hay algunos que en nombre de todos van a misiones, en esa misma medida la comunidad cristiana crece y puede afrontar los desafíos aquí y más allá de nuestras fronteras, desde el dinamismo de que una iglesia que ha sido fundada
su fundación ha de llevar, intentar fundar otras iglesias más allá de su territorio. Y todo ello, pues evidentemente, porque el Espíritu Santo es el que rejuvenece a la Iglesia con la fuerza del Evangelio. Si el Espíritu Santo es, como lo es el protagonista de la misión, es el Espíritu el que rejuvenece a la Iglesia, como dice Lumen Gentium en el número 4, ¿no? Luego, de los ámbitos de la misión, pues ya les sabéis, antes era el geográfico solo. Gracias a Dios, pues aparecieron los ámbitos culturales y los nuevos areópagos con ese gran documento de Juan Pablo II, Redentoris Missio. Lo digo una vez más, me moriré diciéndolo. Uno de los mayores documentos del postconcilio junto a Evangelii Nuntiandi, pero que ha quedado en el olvido salvo para un grupo muy selecto de misioneros, misioneras, porque ahí está el entramado evangelizador y ahí están las perspectivas, ¿no? Y entonces, pues, el ámbito geográfico se sigue manteniendo, salir a otros países y especialmente donde los cristianos son menos, Asia y África. Por otro lado, los mundos y fenómenos nuevos, las megaciudades, las migraciones, las situaciones de pobreza. Y por otro lado, pues los areópagos modernos, pues como son organismos y encuentros internacionales de economía, investigación, movimientos a favor de la paz y el desarrollo, iniciativas de promoción de la mujer o salvaguarda de la creación, proyectos sociales de solidaridad, y también se alude al retorno de lo religioso. Ahora, algunos con eso de salir a las periferias, con el pensamiento del Papa Francisco, pues se asustan, dicen, ¿y dónde nos va a llegar? Pues San Juan Pablo II, que ya es santo, ya hablaba en Redentoris Missio de todas estas grandes causas de la globalización de la solidaridad. Y hoy se habla también de la misión intergentes. Adgentes es la salida hacia afuera, intergentes es entre las gentes, entre nosotros. Pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado para que no dinamite la salida. Dice, no, es que harta tarea tenemos aquí. La expresión intergentes procede del magisterio de los obispos asiáticos. En Asia hay un 1% de cristianos católicos. Que ellos digan la misión intergentes es lógico. Nosotros tenemos una gran misión en nuestras tierras de España. Pero insisto, eso si bloquea la salida geográfica y existencial, dinamita lo que es, desde mi humilde punto de vista, el Evangelio de Pascua y Pentecostés. Y desde una misión que ha de ser auténticamente mundial y una misión que ha de ser desarrollada, pues ya lo sabéis, por todo el pueblo de Dios. Tranquilo, ahora voy a ir más rápido ya. Ya hemos puesto los fundamentos. No es que se está asustando, dice, uy, si le había dicho que 50 minutos. Dice, ya como ha venido empieza a hablar de su libro y no para. Bien, entonces, la misión la entendíamos antes desde los contextos en los que vivimos. Ahora lo que podemos criticar, pero no porque nos creamos superiores, sino para intentar mejorarlo en nuestro ambiente global. Antes la misión era ir a bautizar infieles o a salvar almas, etc. Lo de bautizar, una misión individual. Desde el decreto conciliar adgentes, esa forma de comprender ha quedado superada. En el capítulo 2 habla de todo el proceso, el testimonio, el anuncio, la iniciación cristiana, la incorporación a la comunidad. Y de ese proceso, ¿a qué lleva? Pensemos en un ámbito donde la Iglesia no está muy instituida. Pues a fundar una Iglesia, capítulo 3. Entonces el objetivo de la misión, que ya aludía en un texto que os he leído antes de Redentoris Missio 33, es ir allí donde la mayoría de gente no conoce experiencialmente a Cristo, e ir a donde la Iglesia no tiene su crecimiento suficiente, porque el horizonte es la fundación de nuevas iglesias, de iglesias jóvenes, para que esas iglesias se conviertan en misioneras. Desde ahí la situación cambia, ¿no? Entonces, pensemos
cómo esta iglesia, pues precisamente aparece al principio la iglesia madre de Jerusalén, pero gracias a una persecución, tomarlo en nota los misioneros, las misioneras, persecución, martirio, la iglesia deja el peligro de convertirse en una secta judía y se va convirtiendo en la iglesia católica que Dios por su Hijo y el Espíritu quieren. Y entonces los cristianos de procedencia helénica se marchan hacia Antioquía y comienzan a predicar el Evangelio. En Antioquía se funda una comunidad y sus obispos, no sé quién sería el titular y quién el auxiliar, Pablo y Bernabé, pues se juntan un día con la comunidad de Antioquía, en un ambiente celebrativo, en un ambiente eucarístico. Y ahí el Espíritu Santo les dice que tienen que enviar a lo que nosotros llamaríamos hoy sus dos obispos para que el Evangelio vaya cruzando otras líneas, otros límites. Ayer lo comentaba en broma, digo, esto en Burgos al menos no pasa. Cuando llega el verano y vienen los nombramientos, pues resulta que en los pueblos el curita joven, que encima es guapo, que toca muy bien la música que canta, que ha creado consejo pastoral, que ha arreglado el tejado, que no sé qué, dice que os dejo que me voy de misionero. Cuando vivimos mirándonos el ombligo, no descubrimos que el Espíritu siempre nos empuja. Y este caso de Antioquía es prototípico. Yo le doy un poco de saborcillo para entenderlo, ¿no? Pero creo que responde a su ser. Entonces, la iglesia local es una iglesia en Antioquía que está fundada, pero que se siente enviada más allá. Es un ser vivo en edificación y va gestándose y se va creando. No vamos a entrar en los elementos que forman lo que llamamos iglesia local, pero sí, pues resaltar que la vocación misionera de cada iglesia local en la catolicidad, pues es sentirse una iglesia en su territorio, en su savia, en su cultura, en su forma de ser, en sus condiciones antropológicas y también contextuales, y desde ahí se va edificando para aportar lo mejor de sí misma a la plenitud de la católica. La Iglesia católica vive en y desde las iglesias particulares, y cada iglesia particular vive a imagen de la católica. No es una federación, pero tampoco es una multinacional, que a veces pensamos, como se creía, pues el obispo de Roma, o el Papa, mejor, el vicario de Cristo, pues todos rezábamos por él, hasta por sus intenciones misioneras, y éramos ya buenos cristianos. Pues entonces sí, era la espiritualidad que nos daban. Pero ahora lo mismo que cada bautizado, el Espíritu le regala un carisma, un don para ponerlo al servicio de la evangelización, cada iglesia local tiene un nombre propio, un carisma que tiene que aportarlo. De tal forma, como dice Juan Pablo II en Eslaborum Apostoli, otra encíclica preciosa sobre la inculturación en las iglesias locales, de tal forma que si no recogemos los aspectos positivos de las culturas del mundo, pues quedará imperfecto el plan de Dios, ¿no? Entonces, desde ahí, pues estas se sienten protagonistas y están llamadas a edificar nuevas iglesias desde unas iglesias en misión, que lo resalta el decreto Ad Gentes, pues que dedicando todo este capítulo a lo que es la iglesia particular, y que luego también por Redentoris Missio insiste en ello, y el Papa Francisco también en algunos textos breves, sobre todo de cara a celebrar el mes extraordinario del misionero del 2019, nos alentaba a descubrir que cada iglesia local ha de entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma, en orden a que el dinamismo vocacional misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo. Damos un tercer paso. Hemos visto cómo la misión surge, de la misión surgen las iglesias,
unas iglesias locales, como la de Valencia, que ha celebrado su sínodo, que tiene cauces de discernimiento, como la de Burgos, que está en asamblea sinodal, etcétera, etcétera. Entonces, iglesias que se han de sentir enraizadas en su cultura y en su pueblo, pero abiertas a la catolicidad y a la globalidad del mundo. Y ahora damos un tercer paso para descubrir que la Iglesia es comunión eucarística en misión sinodal. Habéis celebrado el sínodo, bendito sea Dios. Y supongo, bueno, aquí igual no, porque sois todos muy santos, pero en la mayoría de sitios, cuando se está celebrando o cuando se ha concluido un sínodo, dice, ¿y para qué ha servido? Todavía, gracias a Dios, aunque haya adelantado mucho la informática, lo cuantitativo en la Iglesia no es el principal criterio, aunque hay que tenerlo presente también. ¿Para qué ha servido? Pues a veces puede ser, quizás os parezca poco, a mí me parece mucho, pero a veces puede servir para descubrir que hemos caminado juntos, que no es poco, con todos los rebrotes clericales y neoclericales que van surgiendo, con que cada uno nos dedicamos a nuestras cositas y tiramos por nuestros surcos, caminar juntos, presididos por el obispo, en vuestro caso por los obispos, para descubrir lo que el Espíritu nos está pidiendo. Porque la sinodalidad a alguien le oí y puede parecer una bobada, pero es muy profundo. Dice, vivir la sinodalidad no es otra cosa que sentir que lo que a mí me falta lo tiene el otro. Si nos creemos perfectos y pensamos que somos los mejores evangelizadores, los mejores misioneros, pues nunca descubriremos que el otro tiene grandes riquezas que me puede aportar. Y desde ahí viene la importancia de la escucha y el descubrir y el plantear una iglesia de bautizados, porque ahí está el fondo de la cuestión. De esto de la sinodalidad, pues algunos piensan, hay que ilustrar al que no sabe, evidentemente, pues que es una cosa peronista o casi marxista del Papa actual. A principios del cristianismo existía un señor que se llamaba San Juan Crisóstomo, Crisóstomo el que habla bien, el piquito de oro, por eso le llamaban Crisóstomo, que escribió diciendo que la Iglesia es o tiene nombre de sínodo. Las primeras comunidades, incluso en el Nuevo Testamento, utilizan un nombre técnico para designarse peregrinas en el mundo que caminan sinodalmente. Cipriano, al que aludíamos al principio, pues dejó escrito que cuando él, como obispo, nunca había tomado ninguna decisión sin consultarlo con todos. Y cuando estaba en el exilio, para que no le martirizasen, escribió una carta a alguno de sus personas de confianza e iba nombrando a todos, dice, saluda por su nombre a tal, a tal, a tal. Saludar por el nombre es porque el otro bautizado, la otra persona, puede tener los carismas, los dones o las cualidades que a mí me faltan. Cuando lo intentamos conjugar desde el conflicto, que no es fácil, no vamos a idealizar la Iglesia, que es uno de sus peligros más grandes. Cuando lo intentamos conjugar, pues es cuando podemos recrear el sentirnos comunidad en misión que camina sinodalmente, que camina junto para la salvación de los demás. Y entonces es curioso que decía que parece que se lo habían inventado. Yo hice mi tesis sobre los sínodos posconciliares en Castilla y León, los sínodos diocesanos. Eso me llevó a tener que leer muchas cosas y en cierta ocasión un obispo de grata memoria, don Santiago, que fue obispo en Burgos, pues me pasó una edición del Observatorio Romano en castellano. Dice, toma Roberto, estábamos en sínodo, yo también estaba en la secretaría, y cuando él volvía en uno de sus viajes de América, en esas conversaciones off the record, yo suelo decir en plan de broma, Arturo dirá, dice, siempre lo repites, pero bueno, como me parece bonito y distiende un poco, yo creo que fue Paloma Gómez Borrero,
la que le preguntó: santidad, ojalá usted viva muchos años y tal, pero el día que muera, ¿cómo quiere que se le recuerde? Juan Pablo II se quedó un momento reflexivo y dice, me llaman el Papa de los jóvenes. Dice, los jóvenes son fundamentales, yo les quiero mucho, son necesarios a la Iglesia y a la sociedad. También me llaman el Papa de las familias. Familias son necesarias, tal. Me gustaría que me llamasen el Papa de los sínodos. Dice, ¿y por qué? Él fue el que dirigió el sínodo de Cracovia cuando él era obispo auxiliar. Después, siendo papa, fue el que fomentó la mayoría de sínodos de los obispos. Como duró tanto su pontificado, hay muchísimos y muy buenos. Y luego, cuando escribió Tercio Milenio Adveniente, hablaba de los sínodos, de los concilios provinciales, de los sínodos de los obispos, como elementos fundamentales que habían servido para recibir el Vaticano II y que tenían que seguir recibiéndolo y adaptándose o intentando interpretar las diversas situaciones, ¿no? Por otro lado, Francisco en Evangelii Gaudium, pues ya él apuntaba maneras, que decimos, ya hablaba de la sinodalidad. Y será en el año 2015, cuando se cumplían los 50 años del Sínodo de los Obispos, el que celebran en Roma, cuando tuvo una intervención más larga, suelen ser intervenciones muy breves, ¿no? Pues 7 o 8 folios, por poner un criterio, ¿no? Y hizo alusión a la importancia del camino sinodal. Después la Comisión Teológica Internacional, pues supongo que sería intentando seguir las preferencias de Francisco, sacó un documento muy bueno y breve, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, y desde ahí, pues ahora, con la celebración, con la apertura de este sínodo sobre la sinodalidad, pues son conceptos, expresiones y ojalá que prácticas con todas las imperfecciones que ya van calando en la Iglesia. Los sínodos, lo mismo que de la misa hay que ir a la misión, pues los sínodos son con celebraciones eucarísticas. Hay documentos de los propios de índole magisterial. En este documento de la Comisión Teológica Internacional, el sínodo no es un ámbito democrático, sino que todo en la Iglesia, dicen en el ceremonial de los obispos, en un número, tiene que vivirse desde la Eucaristía. Yo suelo decir que la Eucaristía final de conclusión del sínodo es la que debe marcar todo el proceso anterior. ¿Por qué? Si la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana, de la evangelización de la Iglesia local, pues la sinodalidad tiene que vivir desde eso. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues una asamblea celebrante, donde entran en juego los diversos ministerios. Tiene que haber imprescindible un ministerio ordenado que presida, pero concelebran todos, cada uno a su nivel. Es la asamblea reunida en un lugar, expresión técnica también que ya aparece en los primeros tiempos de la Iglesia, y desde ahí, lo mismo que la Eucaristía, intentamos vivir y que acoger el envío que el Señor nos hace a todos, pues también es el elemento fundamental para mostrar, sellar y dinamizar la sinodalidad. ¿Y la sinodalidad para qué es? Si la Iglesia es misionera por naturaleza, las experiencias sinodales, sean sínodo diocesano, sean consejos pastorales de diversos niveles, sean concilios provinciales, sean sínodos de los obispos, sea concilio ecuménico, pues no es para otra cosa que intentar estar a la escucha de lo que el Espíritu nos pide por los signos de los tiempos, aquí y ahora, para que la misión de la Iglesia pues piense y viva a lo grande desde esa perspectiva de catolicidad y desde ese intento de cercanía hacia los más necesitados y hacia los más pobres. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Francisco nos invitaba al sueño misionero. Quizás es porque procedía de los jesuitas. San Francisco Javier nos suena, junto con Teresa de Lisieux, la gran santa,
Cuentan sus biógrafos que las últimas noches, cuando estaba ya moribundo, soñaba en alto. Más, más, más. Era el sueño de querer llegar más lejos, de querer que el Evangelio y Jesucristo llegaran más lejos. Evidentemente nosotros no estamos para muchos sueños. Los sueños son y en sueños se quedan, que diría el literato Calderón de la Barca. Pero en el Nuevo Testamento vemos como Pablo y algunos misioneros más, el Espíritu se les aparecía en sueños y les enviaba mensaje a dónde tenían que ir. María no lo hizo como algo personal, fue como misionera a visitar a su prima Isabel. Fue como sierva del Señor que llevaba en su seno. De ella misma no dijo nada, solo llevó al Hijo y alabó al Señor. Una cosa es cierta, ella nos enseña esta fiel premura, esta espiritualidad y urgencia, la prontitud de la fidelidad y de la adoración. No era ella la protagonista, sino la sierva del único protagonista de la misión. Juan Pablo II nos recordó que la misión da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. Y Francisco, siguiendo esa línea, nos dirige una llamada especial y más clara. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Roberto por su reflexión tan sugerente, creo yo, en muchos aspectos, y que sin duda pues suscitará un diálogo con nuestro ponente. Adelante, muy bien. Todos a la vez, no. Mientras lo vais pensando, me acuerdo de una experiencia en la primera parroquia donde estuve, en Aranda de Duero, en San José Obrero, una parroquia creada prácticamente de toda España, en torno a Michelin, una gran empresa, ¿no? Y ahí empezamos una experiencia frágil, pero bueno, fue bonita y permaneció un tiempo sobre pastoral con jóvenes, ¿no? Y en una de las actividades, pues fuimos, no sé si fue al convento franciscano de la Aguilera o a Silos, buscábamos sitios para pasar el fin de semana, ¿no? Y volvió una chavala, Mónica, un encanto, pero era hija única solo, y volvía toda entusiasmada. Y la contó a su mamá, dice, el cura nuevo, no era por mí, acababa de llegar otro cura joven, nuevo, Gaby, dice, nos lo ha enseñado todo, todo, todo. Nosotros le tomábamos a Gaby luego el pelo con que le has enseñado todo, todo, todo. Espero no haberos enseñado todo, todo. Y abrir diálogo para aportar, no hace falta que sea tampoco preguntas o si hay algo que aclarar. Entonces... Muy bien, ahí tenemos A ver, por el tema de, bueno, en primer lugar, pues bueno, compartir la alegría de que estés aquí y enhorabuena por toda la exposición. Pero bueno, por comentar cosas, ¿no? Sí que me deja un poquito eso de que la Iglesia no es un ámbito democrático. No sé qué manía tenemos a veces en subrayar eso. Eso ya es algo que sabemos y que es así, pero que hay muchas prácticas democráticas en la Iglesia, desde la elección del Papa hasta las prácticas en los monasterios como si de alguna manera necesitáramos subrayar esto, es decir, si hablamos de la fe como en el pasado, no llegaremos a las nuevas generaciones, dice hoy el Papa Francisco, ¿no? Es decir, que creo que necesitamos encontrar un poco de entusiasmo en la misión, sintonizando con el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Con todas las vías democráticas que se abren, todas las posibilidades de internet, de consultas, creo que necesitamos entrar en nuevas formas de consulta, de escucha, de participación, tratando de hablar de una manera diferente. Ya sabemos lo que hemos dicho, ya sabemos lo que pero parece que necesitamos perder ciertos miedos, ¿no? No, te entiendo.
y casi lo comparto, pero las palabras están para usarlas adecuadamente. La Iglesia necesita de procesos democráticos internamente, yo eso lo mantengo, pero la Iglesia yo mantengo que no es una democracia, ¿no? Entonces, desde ahí te pongo dos ejemplos, uno político y otro eclesial. El político, no sé, en Valencia no quiero entrar, a nivel nacional. El Parlamento que es, cada vez se nota más que en el fondo lo que buscan son poder y luchas internas para sacar mayorías. Ya sé que es muy triste, yo cada vez yo al principio me enfadaba con el profesor que nos dio moral social, que decía la Iglesia que la democracia era el sistema político menos malo. Nosotros jóvenes, pues nos enfadaba, dice, bueno, ya creceréis, por desgracia, en ciertos ámbitos, y con esto no estoy denostando la democracia, pero el funcionamiento real. Y luego, a otro nivel, Sínodo de Alemania. Eso es lo que la Iglesia espera, lo que Dios espera de la Iglesia en el siglo XXI. Ahí lo dejo. Con eso no quiero entender que la Iglesia tiene que apoyar la democracia y que la Iglesia tiene que haber procesos, pero decir que la Iglesia sea una democracia, yo prefiero matizarlo. Porque, y otro ejemplo, si quieres, a niveles mayores, el código que ahora parece ser que con el nuevo sínodo pues se va a intentar cambiar algunos cánones para democratizar más la Iglesia. El código que tenemos en la Iglesia Católica Romana es del 83. Ahí los organismos de participación quedan muy en el aire, los consejos pastorales y tal, no sé qué. Los que han estudiado el tema dicen que no es porque no se quisiera desde la eclesiología del Vaticano II llegar a ese camino, sino porque se estaban dando experiencias muy lamentables en ese momento en consejos pastorales, en conferencias episcopales. Con eso no quito nada de lo que tú has dicho, pero mi labor también es intentar matizarlo, ¿eh? Y me alegra que lo hayas preguntado. ¿Hay alguien? No. Bueno, yo me gustó mucho la conferencia, ¿no? La intervención. Porque suscita preguntas. Una de las cosas que me ha suscitado mucho es esto del sueño, ¿no? De los sueños. Yo creo que si no soñamos es que realmente tenemos nuestro interior bastante vacío en ese sentido, ¿no? Yo creo que el sueño, efectivamente es sueño, pero indica un impulso, un deseo, algo que lleva a nuestra vida. Y por tanto, soñar en esta actitud Lo ves también, por ejemplo, he leído y trabajo Junípero Serra, ¿no? Los franciscanos en California, y claro, este ir más lejos, subir, venga, dale, ¿no? Claro, los soldados o los que le acompañaban tenían también otros intereses, pero él tenía ese interés. En todo caso, creo que es un elemento muy importante este. Y luego, respecto a esto que hemos hablado ahora mismo, claro, el Papa, por ejemplo, insiste mucho en este tema sinodal, en la escuchar. Y a escuchar, y escuchando, al final dice, escuchar al Espíritu. Escucharlo nosotros. Es que en nuestra escucha no solamente está una dimensión, digamos, horizontal, ¿no? Sino también una dimensión vertical, una dimensión de una intervención de otro que viene y se escucha. Yo creo, por ejemplo, también es curioso, el Código de Derecho Canónico muchas veces dice, he escuchado el consejo, he escuchado. Me parece que con el tiempo eso se ha ido desnaturalizando poco a poco. Parece que escuchar sea simplemente, di lo que quieras, que yo haré esto. Y no es eso la pretensión del código cuando pretende esto, sino significa escuchar y decir una valoración, un discernimiento, un estar, no solamente un trámite, no, es mucho más. Y yo creo que ahora precisamente con motivo del sínodo, esta dimensión de escucha es la que efectivamente se va a llevar. Ahora, por ejemplo, con motivo del sínodo, muchos dicen, ¿y eso en qué va a consistir? Bueno, de momento vamos a empezar con un ejercicio de escucha, que ya es mucho. Pues nosotros nuestro sínodo hemos intentado hacer esto,
ahora vamos a continuar haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que eso, escucharnos y luego escuchar al espíritu, ¿no? Porque si no, claro, si nos escuchamos solo nosotros, tú date cuenta, en ese momento de desánimo, de queja, fundado en muchas cosas, en el expediente, ¿no? ¿Por qué podemos escuchar con nuestras lamentaciones? Muy bien. Y si nos dejamos, y si escuchamos al espíritu, a lo mejor él nos lleva más lejos de lo que nosotros soñábamos, o pensábamos o vemos. Yo creo que esto es, al menos yo lo percibo así. Y comprendo que no es fácil. Sí, estoy de acuerdo con eso que decía Jesús, y es que a veces nosotros, por salvaguardar algo que es importante, a veces le ponemos una contraposición demasiado, nos alejamos demasiado, pero en fin, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque es verdad, es así. No obstante, Tourneville, el escritor francés que envía la revolución, envía a que conozca la democracia en América, como motivo cómo se apaña allí. Cuando vuelve, escribe el libro La democracia en América. En ella viene a decir eso, la democracia eso habla muy positivamente, pero también dice eso, la democracia puede convertirse en una dictadura de una mayoría sobre las minorías. Y eso es un defecto también de la democracia, no es un absoluto. Bueno, bien, eso no es cuento ahora de... Es curioso, me he saltado una cita por su raigambre profunda que tiene, ¿no? Curiosamente, en el libro de Joel dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y por qué es más curioso todavía? Porque San Pedro, alude a ello el día de Pentecostés. Evidentemente no estamos en épocas de grandes utopías, pero la persona cuando pierde la utopía pues queda aplatanada, ¿no? Y luego lo de la escucha, se me ocurrían dos cosillas, simplemente, que cuando el Papa dice que hay que escuchar, pues no se refiere simplemente, sabemos que escuchar es distinto a oír. Y curiosamente en el sínodo de los jóvenes, que también habla de la importancia de la sinodalidad, pues da mucha importancia a la escucha como categoría antropológica. Al otro le acogemos en la escucha que no es solo de oído, sino de muchas maneras, muchos lenguajes hasta ilocutorios, ¿no? Pero entramos en la profundidad que él nos deja para intentar complementarnos. O sea, la Iglesia, esa escucha que tiene que venir, pues como el Papa dice también, pues por ciertos sectores que a veces hemos olvidado, los jóvenes, o ahora, por ejemplo, para el sínodo se pide que en la medida de lo posible se escuche a gente de las periferias. Eso luego pues a veces es difícil, ¿no? Pero porque ellos también a veces tienen algo que decirnos, no solo quedarnos con lo que lo dicen los de fuera, pero también tienen algo que decirnos. Es que los profesores, cuando habláis, lo decís todo y... Lo confundimos más. No, y uno dice, pues bien, bien. todo lo que dice, bien. Pero es que la misión significa hacer una opción. Para abrir un camino tienes que decir por ahí. Y entonces, bueno, pues te quedan otros muchos que están más o menos, pero la misión y la pastoral conlleva una decisión muy entusiasmante, muy concreta. Uno no puede estar, hombre, sí, pero es que el otro también, es que fíjate, es que patatín, es que patatán. Al final no hay entusiasmo, lo que hay es que acabamos de fumigar todo. Entonces aquí hace falta, en este momento, hace falta un entusiasmo, hace falta que reconozcamos que si nosotros vivimos la democracia, no la vamos a vivir igual que la vive el resto de la gente. Tú decías, forma distinta de vivir es lo que siempre, y la presencia del Espíritu, lo que mantuvo a la Iglesia. Pues claro, de nosotros se espera una forma distinta de ejercer la democracia, claro que sí, solamente faltaba eso. Pero lo mismo que cualquier otra forma de vida que tengamos como reto. Y lo que en otras épocas han sido obstáculos, ahora son posibilidades. Un poco también lo que decías, ¿eh? Todo lo que, el sueño, ¿por dónde viene el sueño? Por una opción que abre unos cauces, que lo que parecía un obstáculo es un reto, es una posibilidad. Y todo eso no se puede estar así tan, hombre, pues no. La gente dice, sínodo, ¿para qué? Al final, ¿quién decide en el sínodo? Se va todo el mundo, se juntan 4 redactores y ahí está todo. Eso no sirve para nada.
Eso no puede suscitar entusiasmo de nada. No, pero normalmente los sínodos no siguen ese proceso. Bueno, bien, la percepción que se tiene al final es que ahí todo el mundo ha dicho tal y para tal, y al Ya, final pero la percepción, se juntan sin cuatro que van a saber, redactar y se publica, no, y ahí está el... Lo primero te admito que los profesores, pero a mí no me dieron clases de retórica, ni sofistas. Bueno, Pero bueno, si es así, pues lo siento, pero bueno. Pero lo segundo, los sínodos, si se hacen en serio, luego pues cada sínodo tendrá sus procedimientos, pero se tiene que crear una comisión de padres, madres sinodales. Y eso es con un trabajo previo, cuanto más grande mayor, de grupos de no sé qué, de no sé cuál, pues se va recogiendo y llega allí. Y en un sínodo diocesano, pues podría llegar el caso que el obispo dice, pues hay que votar esto. Y llega la comisión, los miembros sinodales y vota lo contrario. ¿Qué hace el obispo? El obispo tiene otros cauces, pero la comisión sinodal no es para hacer... Y luego, que eso que una vez que sale se queda ahí, pero eso no es culpa... Y no soy obispo ni tengo vocación de obispo, porque el Espíritu Santo y yo ya lo sabemos desde pequeños que no. No es culpa del obispo. Cuando yo empecé en Burgos, y hablo de Burgos por ceñirme a mi experiencia, los que más dificultades creaban de cara a abrir el proceso, los curas. Mis hermanos curas. No, pues sí, es muy bonito, pero primero para esto hay que formar a los laicos, que los laicos no están formados. Ya, pero tenemos que crear no sé qué, tenemos que hacer 20 estudios de sociología, pim, pam, pim, pam. Sínodo sí o no. Yo estaba un poco, encima era más joven, ¿no? Pues un poco desalentado con mi presbiterio, digo, joder. En Francia, hace unos años antes, en Burgos Calvo Usuró en el 2000, pues unos años antes habían tenido un encuentro de derecho canónico sobre los sínodos. 2 tochazos así de gordos. Estaban en la biblioteca de Burgos, digo, anda, voy a ojearlo. En todo el mundo mundial, creo que en Valencia no, pero en todo el mundo mundial, por lo menos Valencia no hablaba, los que mayores dificultades ponen los curas. En el proceso y luego en el seguimiento, que luego al final sale mucho, es cierto, que luego al final todo no se puede hacer, pero es que es lo mismo que en Concilio Vaticano II. A muerte con el Concilio Vaticano II. Como le suelo decir a los alumnos míos con ironía, digo, oye, que no penséis que fue culpa mía, que yo no tuve nada que ver en el Vaticano II. Pero eso no quita para ver las imperfecciones con el tiempo. Algunos hablan... Incluso gente que participó dice un Concilio Vaticano III. Unos lo dicen para intentar dinamitarle por exceso o por derribo, y otros para decir, no, ahora es la oportunidad para no sé qué. Pues todo en la Iglesia, y luego la Iglesia pues es, con perdón, una máquina pues muy milenaria y que va muy... Pero al final, quizás estoy contigo en decir, pues ahí llega un momento en que hay que tomar decisiones, pero mejor tomarlas de forma sinodal. Vamos a ir a por estas, que no, los franceses insisten mucho en que no solo una opción, sino un poco un abanico, porque una opción excluyente, ¿no? Y entonces dices, vamos a ir, y luego es difícil llevarlo a cabo por la sociedad, por el momento histórico que vivimos, por nuestra mediocridad. Pero los sínodos, en principio, se supone que son para esos. Luego que cambian a los obispos o que a medio sínodo, como ha pasado en bastantes en España o en Castilla y León, pues les cambian, pues es difícil también, ¿no? Pero depende también un poco de su conciencia de acoger el carisma de esa iglesia. No es que me enfade, es que... no, que no me enfado, al contrario, me apasiono. El Papa también utiliza hace referencia a un dicho o una tal de africano que dice eso, cuando uno sueña solo, puede que ello sea un espejismo. Pero cuando sueñan juntos, muchos, eso es más seguro, eso va adelante. El sueño puede ser más cierto, por lo cual avala ese sentido de sinodalidad, de compartir, de tal. Y luego hay que reconocer una cosa, que los cambios en la Iglesia, el de una empresa, por ejemplo, llega ahí rápidamente, corta la cabeza a todo el cuerpo directivo, ponen gente nueva, cierran 40 sucursales, montan aquello, pim pam. En 2 años o 3 años está todo montado. Nosotros somos una familia, tenemos otro estilo, una tradición, una fraternidad, y eso, respetar
a los demás, que a veces les cuesta, al otro que no sé qué. Es decir, que la lentitud forma parte, ¿no? Yo, don Miguel Roberto Vanillas, en Gloria que era un arzobispo que llevó adelante un sínodo aquí, pues decía eso, y no te olvides nunca, dice, la iglesia es el arca de Noé, en donde te puedes encontrar una rata del siglo III y el ordenador último modelo, ¿eh? Y por tanto todo eso está dentro de la barca, y a veces eso es lo que hace difícil el camino, lo cual no quita, no se excusa para que surgen como surgen en la historia, eso, llevados por la fuerza del espíritu, novedades, nuevas iniciativas, pero tienes que tener paciencia para arrastrar contigo también a los que van lentamente, ¿no? O van muy rápido. Arturo. Sí, yo de lo que, no sé, me parece como una... Ya lo de lo que hay que actuar, ¿no? Y tomar decisión y tal, pues puede ser quizá en este sentido lo de poder enviar misioneros, aunque no seamos tantos. Y, no hace falta que la iglesia se espere a tener todo cubierto, o que no haya sacerdote, no haya puestos para enviarlos a misiones, porque aquí no tienen ningún lugar donde estar, ¿no? Sino que es muy significativo lo que ha contado, ¿no? De cómo justamente Pablo y Bernabé, que son los cabezas, son los que van a abrir otra misión. Vamos, lo que hacen también pues, en otras empresas y eso, ¿no? Que a lo mejor los directivos, o no sé, hasta las abejas, ¿no? Es una reina y se va pues, a hacer otra colmena, ¿no? Y se queda en la mitad. Y quizá en esto nosotros, pues eso, estamos muy remisos en nuestras iglesias porque no estamos enviando, ¿no? Misioneros. Ahí. No, ese es un problema muy gordo. Ayer comentaba un sucedido, más que anécdota, para iluminarlo esto, ¿no? Dada la situación, hace unos años estaba de director del IEME, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, Madruga, que era de Burgos. Yo empecé a coger confianza después, ¿no? Vamos. Y cuando estaba de director, una vez comentó que su trabajo era, entre otras cosas, por visitar las diócesis, los seminarios, los obispos, ¿no? Y que en una diócesis había alguno que tenía cierta inquietud misionera y que se lo comentó a su obispo, de cuyo nombre no quiso acordarse. Y entonces el obispo pues, le dijo algo parecido, que insinuaba, ¿no? Pues oye, perdona, cuánto me gustaría, pero resulta que ahora aquí somos pocos curas, no sé qué, no sé cuál. Y Madruga, con la adustez, que yo creo que era más adusto castellano que yo, eso que yo soy bastante, le contestó, dice, está pecando contra el Espíritu Santo. Digo, José Manuel, ¿de verdad que sí? Él todo quieto, como decir, Roberto. Entonces, ¿y qué es pecar contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en teología y en la vida es el amor de Dios. Y si una diócesis, ponemos el obispo como último responsable, pero podemos poner el presbiterio, la congregación, los movimientos y asociaciones laicales, si se encierra y no descubre que el horizonte es ir más lejos, eso va en perjuicio de la propia vida y de la propia diócesis, yo eso lo tengo claro. Y puedo poner un ejemplo a la inversa, pongo ejemplos de esos que vas oyendo, ¿no? Ciudad Real, pues había un misionero que había estado en Brasil. Tuvo que retornar, era relativamente joven, pues por problemas de salud. En el obispado le dieron una parroquia y en poco tiempo esa parroquia era de las mejorcitas, donde más vida había. Incluso surgieron vocaciones misioneras específicas. Creo que no hay que explicarlo, ¿no? Creo que no hay que explicarlo. Y luego hay otra dimensión también que no debemos olvidar nunca, ¿no? Para que no nos acusen de colonizadores eclesiales. Ahora se habla mucho de la misión de ida y vuelta. No es solo que vamos allí, que está muy bien, que hay que ir, y eso da aliento, rejuvenece, da juventud a la Iglesia por el Espíritu, palabras que decimos los profesores, no sé si llegan, ¿no? Pero que también de allí se aprenden muchísimo, y a la mayoría de misioneros y misioneras con los que he estado, y hablas un poco ya más largo y tendido, pues vuestra experiencia suele ser que es mucho más lo que habéis aprendido y se os ha enriquecido que lo que habéis aportado. Porque al pleroma, a la plenitud, a la catolicidad de la Iglesia,
al mundo en definitiva, pues no se le puede privar de otros valores, de otras sensibilidades, incluso a nivel de fe y de experiencia cristiana. Siendo todos hijos de Dios, pues según las experiencias que nos van marcando la vida, pues son expresiones. Y entonces no es ya simplemente eso. Y desde ahí, pues que no hay que, curiosamente, pues podemos citar Massimo Nilut, 1919. Europa entre guerras. La Primera Guerra Mundial había dejado pues muchísima hambruna, muchas muertes, los seminarios vacíos. ¿Quién iba a ir de misiones? Y el Papa Benedicto XV, en ese momento difícil, invita a toda la Iglesia a ir a misión y a evitar el colonialismo. Y habla ya de colonialismo en el 19. Eso solo lo puede hacer el espíritu, pero los paradigmas históricos están ahí. Y en las dificultades, pues a veces son las que nos hacen situar nuestro horizonte y nuestro corazón en las opciones prioritarias y primigenias a la vez. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más con nuestro ponente, agradecerle al profesor Roberto Calvo su presencia entre nosotros, su reflexión fresca, sugerente, y nada, emplazarlo a que nos acompañe más veces. Antes tenéis que ir por Burgos. Esta tarde voy a calcular los kilómetros y seguro que me da los mismos de Burgos a Valencia que de Valencia a Burgos, yendo por el mismo camino, claro. Y antes de concluir, quisiera también aprovechar esta conferencia con motivo del Día del Domo para presentar brevemente un proyecto que llevamos acariciando la Cátedra de Misionología y la Delegación de Misiones desde que se inició, ahora 3 años. La verdad es que toda la situación pues tan difícil de la pandemia y el confinamiento pues nos lo ha retrasado y nos ha dificultado mucho, pero queríamos, además de organizar, digamos, esta charla con motivo del Domo, pues poner en marcha algún tipo de actividad formativa más y para suscitar pues de alguna forma el interés por la misión, por el impulso misionero. Y bueno, pensamos en una especie de curso de evangelización misionera, un pequeño curso, ¿no? Orientado sobre todo pues a agentes de pastoral, a personas de las parroquias de grupos misioneros, no sé, a jóvenes que quieren hacer una experiencia misionera pues los veranos con la delegación de misiones. Y entonces, pues si Dios quiere, pues ya lo tenemos prácticamente cerrado, para ponerlo en marcha en enero, en el próximo mes de enero, si Dios quiere. El curso tendría 2 partes, de enero a mayo, y luego una segunda parte de octubre a diciembre del próximo curso, ¿no? Entonces, pues les hemos dejado, si quieren coger una primera, digamos, difusión, nos falta por concretar algunos detalles más técnicos. En la Facultad de Teología, pues acerca de la matrícula, de la matriculación, de las tasas, esas cosas técnicas faltan, ¿no? Tenemos lo que es el curso montado, los profesores, etc. Nos falta esa pequeña cosa, ¿no? Pero por ir dándolo a conocer, después en párrocos, se puede conocer en las parroquias. Esta es una primera difusión, si quieren, todavía un poco casera, no es muy oficial, pero queríamos, tanto Arturo como yo, aprovechar pues esta ocasión y ya disponer del Domum para hacer esta primera presentación, aunque no sea todavía, digamos, oficial y cerrada del todo. Así que, bueno, así tienen a bien coger eso cuando salgan y ir mirándolo y dándolo a conocer, ¿no? Y nada, una vez más, gracias a todos por participar, por acompañarnos esta mañana y pedir eso, que el Espíritu nos siga hablando, nos siga impulsando, para que seamos iglesia de verdad, es decir, iglesia que acoge la misión del Señor. No más que la iglesia tiene una misión, es la misión del Señor la que tiene una iglesia, la que necesita una iglesia, pues en eso estamos. Muchas gracias y buenos días a todos.